Estamos en la unidad o en el capítulo de los contenidos en general, que es ¿quién es Jesús? La clase anterior estuvimos hablando de quién es Jesús, pero desde el punto de vista, aquí voy a abrir parte de la enseñanza que tuvimos semanas anteriores, es que hablamos que Jesús es el verbo, ¿sí? Es la palabra, ¿sí? Y la palabra existía desde la eternidad, ¿sí? Desde la eternidad. Desde ahí existía la palabra y la palabra es Jesús. Él es el logos, la palabra en medio nuestro. Sí, ahí estuvimos hablando acerca de eso. Entonces, hoy día nos corresponde estar estudiando o estar compartiendo acerca de Jesús hombre, ¿sí? Jesús hombre. Ese va a ser el título de la enseñanza del discipulado del día de hoy. Jesús hombre. Amén. Muy bien. Y vamos a partir diciendo que la idea principal de esta clase del día de hoy es clarificar nuestra teología respecto a la doble naturaleza de Jesús. Amén. Traer la claridad, traer tal vez que el Señor nos hable, nos ministre, para tener claro esta doble naturaleza acerca de Jesús. Al mismo tiempo, uno de los objetivos es experimentar en nuestras vidas la cercanía de Jesús a nuestra dimensión humana. ¿Habías pensado en eso? Que Jesús también experimentó todo lo que nosotros vivimos. Experimentó los dolores de cabeza, experimentó tal vez cansancio, experimentó ir a la iglesia tal vez cuando no tenía ganas, quién sabe, ¿verdad? No está en la iglesia, no está en la Biblia, pero podríamos decirlo. También uno de los objetivos es aprender a andar como Él anduvo en su caminar por este mundo. Amén. Recuerda doble naturaleza. Y el objetivo es aprender a andar como Él caminó en este mundo, teniendo en cuenta el concepto de, y aquí hay una palabra interesante, de encarnación, ¿sí? Encarnación, no reencarnación, que es un concepto diferente, que las ideologías y los orientales sí ven este aspecto de la reencarnación. La reencarnación tiene que ver con alguien que se vuelve como a la vida y se reencarna en otra persona. Eso es reencarnación. Pero cuando hablamos de encarnación, es que Dios, Dios Hijo, viene a este mundo, ¿verdad? Y se encarna, toma la forma humana. Y eso está poderoso, porque el Rey del Universo se pone un traje humano con sus limitantes. ¿Qué estás conmigo? El Rey del Universo se pone este traje, este cuadrado humano y tiene limitantes. Él siendo Dios, ¿verdad? No escatimó serse humano, ¿sí? Ahora, si nosotros fuéramos Jesús, tal vez no tomaríamos este principio de venir a la tierra y meternos en un cuerpo con sus limitantes. Amén. Entonces, en base a esto, vamos a ver el video de la enseñanza. Recuerda que estamos ocupando unos videos y aquí está el pastor Samuel Pérez Millos, que es un teólogo español, uno muy destacado, y él nos va a describir varios pasajes de la Biblia en los cuales se enfatiza la naturaleza humana de Jesús, ¿sí? Y quiero que hoy día te animes a ver a Jesús desde la perspectiva humana. Pero pastor, ¿cómo es eso? Si él era Dios, era el Hijo de Dios, Dios mismo, sí, pero también es humano, tiene una naturaleza humana. Y aquí es donde podemos decir que no debemos aceptar este concepto de que Jesús era 50 y 50.
50% humano y 50% divino. No, 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 no. Aquí nosotros tenemos que entender que Jesús es 100% Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Recuerde que cuando levanta la manito es amén. Y también Él es 100% humano. ¿Sí? 100% humano. Y te pongo un ejemplo básico. Él llora por un amigo que se muere. ¿Acaso eso no es humano? Claro que sí. Sentir el amor, el cariño por alguien y que se expresen lágrimas, eso es humano, 100% humano, ¿vale? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Juan, San Juan. Estoy abriendo aquí la Biblia. San Juan 1, San Juan 1, versículo 14. San Juan 1, versículo 14 dice de la siguiente manera, y el verbo, ya hablamos las semanas anteriores, Jesús el verbo, la palabra, el logos, y el verbo se hizo, ¿verdad que sí? El verbo, aquí la pastora me está al frente mío, me está diciendo, el verbo se hizo hombre. Amén. ¿Y qué más dice? Y habitó entre ángeles. No, habitó entre nosotros. ¿Ok? Y hemos contemplado su gloria, la gloria que responde al Hijo, sí, eso dije, que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí pone en claro y enfatiza lo que acabamos de decir, que Él se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, pero dentro de Él estaba la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Entonces, vamos a pasar a revisar el video del día de hoy. Muy bien, ahí está expuesta nuestra clase del día de hoy. Y está poderoso, ¿verdad? Saber que un Dios tan grande, tan poderoso, tan grande en poder, se hace humano por nosotros. Y quiero que retomemos un poco lo que dice el pastor Samuel en base a algunas cosas. Como por ejemplo, revisemos lo que dice Filipenses. Filipenses 2. Por favor, vaya a Filipenses 2. Del versículo 5 en adelante. No sé si todos tienen su Biblia, ¿sí? Muy bien. Entonces, sígame por favor ahí en la lectura. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En ese pasaje, en ese capítulo, el título es humillación y exaltación de Cristo. No hay que perder en cuenta eso, ¿sí? Como me encanta lo que dice el pastor Samuel cuando termina diciendo gracias. Ese gracias es importantísimo porque vemos cómo él toma la teología y la hace ver tan fácil en el sentido de este Dios que baja, ¿verdad? Y se hace uno de nosotros, por amor a nosotros. ¿Si estás conmigo? Amén. Entonces, en base a ese título, humillación y exaltación de Cristo, el versículo 5 del capítulo 2 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Humildad, ¿verdad? Primero. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no dijo, no, yo soy Dios y me agarro de esto y yo no, no, no. No, él no dice eso. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a quién? A los seres humanos.
a nosotros. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, porque estaba limitado por un cuerpo humano, ¿verdad? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿No será que el Señor sabe que nosotros somos desobedientes? Porque aquí dice, y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por eso Dios, ponga atención, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y lo sumo qué es? Lo más alto, lo más elevado. Dice, y le otorgó el siguiente nombre, que está sobre todo nombre. Ponga atención, Él se humilló para hacerse humano, pero el Padre lo exaltó, ¿sí? ¿A qué lugar lo exaltó? A lo sumo, dice, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, y eso es lo que los judíos no entienden, que como Jesús, que ellos lo ven como un profeta, como un buen hombre, puede ser el Hijo de Dios, porque tomó esta naturaleza humana. Y dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando dice Señor, está hablando de que Él es el dueño de todo. Es como alguien que se refiere a su amo y le dice, mi Señor, ¿verdad? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque no es tan solo que Dios, que Jesús, ¿verdad? Se le dio un nombre grandísimo, Jesucristo es el Señor. Sí, está bien, pero ¿para qué es ese nombre? Para glorificar a Dios Padre. Entonces, ¿qué quiero que puedas pensar qué tan importante es este ejemplo de analizar y revisar que Jesús fue humano? ¿Será que Jesús puede entendernos en nuestras limitantes humanas? Por supuesto que sí. ¿Dios sabe cuando estás cansado? Por supuesto que sí. ¿Sabe cuando tú tienes problemas y te sientes angustiado? Por supuesto que sí. Por eso Él tomó esta forma humana y dice, Dios tiene provisto que la encarnación de que el Dios tome forma humana, ¿desde cuándo? ¿Desde que se le ocurrió? No, 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 esto es desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya, Dios Todopoderoso, tenía este plan hacia su Hijo Jesucristo. Él lo dijo o lo pensó desde antes de la fundación de este mundo. Jesús está dispuesto a entregarse por los pecadores, que somos nosotros, antes de la existencia del pecado. ¿Sí te das cuenta? O sea, Jesús está dispuesto a morir por los humanos antes que aparezca el pecado. Sin dudas, dice, una idea que nos explota la cabeza. En Dios, ponga atención, también me gusta esto que dice el pastor Pérez Millo, no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. El tiempo comienza desde la creación, pero ya antes ya estaba Dios. No había tiempo. Era todo atemporal. Dice, y es la medida para referirnos al transcurrir de las cosas. ¿A qué se debe que Jesús asuma condición de cordero desde antes de la fundación del mundo? Nuestro anfitrión, en este caso el pastor Samuel, lo dice con toda claridad. Esto obedece a la ejecución del plan de redención eternamente establecido por Dios. No es tan solo que Jesús haya tomado la forma humana, sino que Él tomó forma humana con un objetivo, morir por nuestros pecados. Amén. Que hubiera la redención hacia nosotros, la redención suya y la redención mía. Esto de la encarnación es un asombroso proceso en el cual Dios entra en el tiempo histórico. Por eso
cuando Jesús nace, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y aunque no te guste, aunque haya gente que sea contraria a la religión, contraria a creer en Dios, ateos y todo lo demás, ellos tienen que meterse a la historia y saber que hay un tiempo antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios, Jesús, entra en el tiempo histórico de los hombres. ¿A través de quién? A través del nacimiento de su hijo, a través de una virgen, porque todo tenía que ser santo, porque venía el santo de Israel a vivir en la humanidad. Por lo tanto, él no podía nacer de una mujer contaminada, él nace de una mujer virgen y se produce una concepción milagrosa. El milagro está que una mujer virgen queda embarazada por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero quiero que tomes esta idea, que desde el inicio, desde la eternidad, es todo sobrenatural, hasta la gestación de Jesús en el vientre de María. Amén. Este proceso natural de gestación y luego del alumbramiento. Por la obra, dice, por esta obra, la historia de Dios se hace medible antes de Cristo y después de Cristo. El Eterno, como decía el pastor Pérez Millo, dice, el Eterno entra en la temporalidad trayendo consigo la eternidad al tiempo. El Eterno toma forma humana y entra al tiempo de nosotros. Amén, sí, así es. Entonces, como si esto fuera poco, nació en un lugar de extrema pobreza. Y eso quiero que también lo analicemos, porque a veces nosotros decimos o podemos pensar, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué a mí me hubiese gustado haber nacido en cuna de oro? ¿Verdad? Pero no fue así, muchos de nosotros no nacimos en cuna de oro, ¿verdad que sí? Y el maestro, el rey de reyes, Dios, nace en un pesebre. ¿Te das cuenta cómo lo que leíamos en Filipenses se hace vida? Él se humilló a lo más bajo, ni siquiera en una habitación, ni siquiera en un hotel, ¿verdad? Ni siquiera en un hotel, sino en un mesón. En un mesón era donde comían los animalitos. Ahí nace el Eterno, hecho bebé, nace en la pobreza y a veces lo pintamos, ¿verdad? Como lo pinta Hollywood, así como los animalitos bien, todos ordenaditos y todo, pero ¿cómo olerá un establo? ¿Verdad que sí? Tal vez no tenía un olor muy agradable. En ese lugar nace el rey del universo. Lo sorprendente es que hoy en día sigue queriendo nacer en los lugares más sucios. ¿Sabes dónde? En nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Cuando Jesús nació en tu corazón, lo más probable es que estaba muy sucio. Y aún así, en ese lugar sucio, el Señor vino a habitar en nuestros corazones. Amén. Entonces, detengámonos un momento y reflexionemos en algo. ¿A qué conclusión puede usted llegar al respecto de lo expuesto? ¿A qué conclusión? Y aquí vamos a abrir un poco los micrófonos. ¿A qué conclusión podemos llegar a esto que estamos hablando? A ver, si alguien quiere dar una opinión, después de ver que de esto viene de la eternidad, que el Rey del universo, el Dios sobrenatural, se encarna y nace de manera sobrenatural y milagrosa y llega al mundo con una concepción sobrenatural. ¿Qué te trae eso? ¿A qué conclusión llegas pensando en todo esto? ¿Alguien? ¿Alguien que levante la manito? ¿Tú, amo? No, hermano El hermano Jonathan, ahí, abra su micrófono, ahí le envío un mensajito, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. Pues yo siento que en parte se hizo hombre. Es que-
en parte se hizo hombre como para no poner nosotros excusas, ¿no? Ni pretextos. Pues todo lo que nosotros pasamos humanamente, él lo pasó. Como decía hace ratito usted, ¿no? Pasó tristezas, pasó hambre, pasó frío, pasó pues dolor, Amén. angustia, eh, desesperación, ¿no? Se sintió solo, Amén. se Amén, sintió amén. abandonado. Y muchas veces nosotros no hemos tenido, yo creo que o hemos estado en alguna situación similar, Ujú. y yo siento que lo hace para decirnos, hijo, pues yo ya pasé por eso. Si te digo que tú puedes salir es porque yo ya estuve en tu lugar y yo ya pasé por eso. Entonces, tal vez yo creo que por eso lo hizo, ¿no? Para poder, para que uno no tenga excusa ni pretexto no, pues es que tú no sabes lo que yo siento. Es que nadie siente lo que yo siento, muchas veces decimos, ¿no? O nadie ha pasado lo que yo pasé. Yo creo que el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, pues pasó, pues simplemente no, el ir caminando hacia donde iba a ser crucificado, pues yo creo que eso nadie nunca más lo va a volver a pasar, ¿no? Mm. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por compartir ahí. Se lo agradecemos. A ver, ¿quién más? Juan Carlos, hermana Jimena, pastora, uno más. Yo pienso que nos hace así como decía el hermano Jonathan, ¿verdad? Eh, Nos hace ver también lo que siente la carne, porque si fue humano, estuvo en forma de carne, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, todas esas emociones, esos sentimientos, esas cosas que podemos vivir aquí en la tierra, es la carne la que se siente, ¿verdad? Es nuestra carne, no el espíritu. Entonces también nos da a entender que Él nos entiende y porque a veces no queremos decirle cosas al Señor sabiendo que Él las conoce, porque decimos, es que no, es que ¿cómo le voy a decir esto a Dios? Pero Dios nos entiende todo lo que atravesamos, todo lo que pasamos, ¿verdad? Porque aún así en medio, porque también podemos decir que hasta Él fue tentado, acuérdese cuando se le apareció, ¿verdad? El diablo lo tentó y todo. Entonces, en todas las áreas Él nos entiende y en todas las áreas de nuestra vida, de lo que podamos vivir, ¿verdad? Como decía el hermano, él la experimentó. Por eso dice, me parece que en Isaías dice quebrantado, habla de Jesús y dice quebrantado, experimentado en dolores, o sea, y en quebranto. Entonces, cuando yo vivo situaciones así, yo me recuerdo que él vivió muchas cosas. Fíjense que a veces he vivido situaciones fuertes que uno dice, ay, pero no creo que el Señor haya vivido esto. Y muchas veces el Espíritu Santo ha venido a mi vida y me ha dicho, oye, pero mira, si yo también viví esta situación y todo, el rechazo, Mm. o lo que sea, ¿verdad? El dolor, o tantas cosas que te hace la traición y todo, y es verdad porque Él fue experimentado en todo, para que nosotros lo tuviéramos a Él como ejemplo y fuéramos, como dice la palabra, fuéramos igual a Él. Y eso es hermoso, fíjese, porque a veces decimos, es imposible andar en santidad o es imposible esta área, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Él venció, Él vivió todas esas situaciones, entonces el Espíritu Santo va a ser nuestra ayuda para nosotros también poder pasar por cierta área de nuestra vida. Amén. Así lo veo. Amén. Gracias. Gracias ahí a la pastora, al hermano Jonathan, que pudieron compartir como su idea de todo y cómo también Dios nos habla, ¿verdad? La reflexión. Amén. Y fíjate que quiero que pienses por un minuto, cada uno de los que estamos aquí, la pastora, la hermana Jimena, Juan Carlos, el hermano Jonathan, que podamos pensar qué implicancias o qué conlleva para nuestra manera cotidiana de vivir el cristianismo. ¿Se ajusta nuestra forma de ser cristianos a la idea de la encarnación?
porque ahora vive Cristo en nosotros. Cristo mora en nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, si Cristo mora en nosotros, si Él está tomando nosotros deberíamos tomar la forma de Él. Sí, amén. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Verdad? Ya hablamos acerca, y me gustó lo que dijo el hermano Jonathan, lo que dijo la pastora, ¿verdad? Porque Él nos entiende, y claro que sí, nos damos cuenta de que Él nos entiende, que pasó por quebrantos, dice la Biblia por ahí que era tanta la presión que Él tenía que caían gotas de sudor y que parecían como gotas de sangre, ¿verdad? De la presión que estaba viviendo, humano, ¿verdad? Humano al 100%. Pero ahora, Cristo que mora dentro de nosotros, en nuestra forma de ser hijo de Dios como cristianos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos tomando la forma de Él? Porque ahora no podemos decir, no, es que Él era Dios. Sí, era Dios, pero también fue humano al 100%. Como dice la pastora, también fue tentado, también lloró, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa por un momento, por favor, ahí todos, pensemos en un momento, mi vida, no la vida del de al lado. Ahí en Zoom, ¿verdad? Tú ves a otro hermano al lado tuyo, no pienses en la vida del otro hermano, piensa en tu vida personal. Y es aquí donde estamos, ya estudiamos el contexto o la profundidad del tema en cuestión, pero ahora vamos a llevar la aplicación práctica, porque la palabra no se puede quedar tan solo en un conocimiento, hay que aplicarlo, y eso es lo más difícil como cristiano. Que la palabra nos duela, ¿verdad? Que nos incomode un poco. Es ahí recién, cuando la palabra te incomoda un poco, cuando la palabra, híjole, como que me está hablando a mí nada más. Cuando la palabra comienza a hacer eso, es porque hay cosas, detalles que debemos ser transformados en nuestra vida. Amén. Entonces, pensemos por un minuto, ¿qué te parece? Estamos viviendo nuestra vida cotidiana y estamos tomando la forma de Cristo. A ver ahí donde estás, piensa por un momento, pensemos por un momento. Muy bien. Y aquí no podemos sacarle la vuelta a la pregunta, ¿verdad? Porque no podemos decir que es difícil, no podemos decir que no, es que me cuesta esto otro, porque nuestra vida debe ser transformada a tal punto que tomar la forma de Jesucristo en nuestra vida. Y debemos esforzarnos por eso. De lo que acabamos de pensar y meditar, ¿cuántos de los que estamos aquí reconocemos que pecamos, que cometemos errores y que estamos bastante, no, un poco, bastante o muy lejos de la forma de Jesús? Es lo primero, ¿verdad? Y esto es lo padre de la palabra del Señor. Porque si tú dices, no, mire, la verdad no, yo estoy bien, no es nada, ¿verdad? Estás siendo orgulloso, orgullosa. ¿Por qué? Porque si nos ponemos delante de la presencia de Dios, Él es el santo. Y nosotros siempre nos vamos a ver con suciedad. Él es el limpio. Y nosotros siempre van a haber detalles que nos van a llevar a darnos cuenta de decir, la verdad es que sí, me falta, pero tenemos que esforzarnos. Amén. Amén. Porque tampoco nos podemos quedar con esa sensación de que sí, es que la vida cristiana es difícil y no, no, yo no, no, la verdad es que está muy difícil. Muchos abandonan. ¿Estás conmigo? Muchos abandonan. ¿Sabes por qué? Porque no ven esta área acerca de Jesús.
de que Él fue humano, humano. Y aquí no podemos decir, es que yo soy humano y Dios es Dios y Él demanda mucho y yo soy humano y me cuesta demasiado. Su Hijo, Jesucristo, tomó forma de humano. Podemos caer en los dos extremos, ¿verdad? Una de decir, es que es muy difícil y Él es Jesús y yo no puedo porque soy humano. Pero también podemos caer en el otro extremo de decir, como Él me entiende, Él me entiende. O sea, También, hago esto, peco todos los días, pero así total Él me entiende. la supergracia. La supergracia, ¿verdad? Entonces, los dos extremos son malos porque el Señor no es así, pues Él dice que o eres frío o eres caliente, no pide que seamos así de dos extremos, ¿verdad? Sino que de una sola línea. Entonces, eso pensaba yo ahora. Y pensar que Él es nuestro ejemplo a seguir y que pensaba, o sea, a todos nos falta mucho. Y yo meditaba también en eso, decía, hoy me falta mucho para ser como Él, pero lo importante es que uno cuando haga algo, arrepentirse y decir, Señor, ayúdame en esta área, soy Amén. falta, te necesito, ayúdame a ser como tú eres. Y eso es lo que al Señor yo creo que le agrada, ¿verdad? Amén. Tener un corazón humilde, como dice, y arrepentido todos Amén. los días. Porque dice la palabra de Dios que vamos a ser transformados hasta el día que Él venga. Sí, Entonces, todos tenemos muchas cosas que cambiar. esto es hasta que el Señor nos llame. Sí, Amén. Y siempre es señal de humildad el reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. La religión, ¿qué nos enseñó? A ocultarlo. ¿Verdad que sí? Que nadie sepa lo que mi vida pasada, que nadie sepa esto, que nadie sepa acá. Pero nosotros tenemos que entender de que el Señor hizo todas las cosas nuevas desde que nosotros nos arrepentimos. Él hizo todas las cosas nuevas. Por lo tanto, no es enfatizar mi pecado o las cosas malas que hice. Hablo de eso para glorificar a Dios en este tiempo. ¿Sí me explico? Dios me tomó, Dios me sanó, me restauró, me cambió, ¿verdad? Me trajo a este tiempo y veo cómo el Señor ha cambiado toda mi vida hasta el día de hoy y va a seguir cambiándola. Y cada día va a demandar más. Y no se trata de que yo ya acepté a Cristo, ya estoy bien, estoy listo y me quedo. No, cada día tienes que santificarte, cada día tienes que buscar su rostro, cada día tienes que tener disciplinas espirituales para seguir adelante. Amén. Se le acabó la pila a la pastora. Muy bien, entonces, ya estamos cerrando, ¿eh? Comprometámonos la aplicación práctica. Comprometámonos a tener la misma actitud de Jesús frente a las personas, sobre todo frente a las más vulnerables. Comprometerse a tener la misma actitud de Jesús frente a las personas, sobre todo frente a las más vulnerables. ¿Sí? Otro compromiso. Oremos agradeciendo a Dios por haber venido a salvarnos. Demos gracias por este eterno y maravilloso plan de redención concebido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y tiene mucho que ver con lo que hablamos el domingo, que nadie te robe el gozo. ¿El gozo de qué? De la salvación. ¿Verdad que sí? Porque a veces se nos olvida eso, nos enfatizamos, nuestro tiempo de oración se enfatizan en muchas cosas, que perdemos el énfasis de decir, Señor, gracias por restaurarme, gracias por venir a este mundo a morir por mí, gracias, Señor, porque sin ti nada soy, porque antes era aquí y ahora a través de tu sacrificio soy acá, gracias, Señor, se nos olvida. Entonces, el domingo tuvimos la cena del Señor y cada vez que tomamos la cena del Señor, dice la Biblia, hacedlo las veces que sea necesario. ¿Para qué? Para recordarnos de su sacrificio. Amén.
Entonces yo te invito también a que cuando usted tenga su tiempo de oración, también le diga gracias, Señor, por morir por mí. Y gracias, Señor, por entenderme, por saber lo que yo vivo, que tú no eres un Dios, no eres un Dios lejano, que nos dice, ok, yo les doy todas estas instrucciones aquí en la Biblia y vean ustedes cómo se la arreglan. No, 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 no. Él también llevó a cabo cada una de las instrucciones. Él la llevó consigo, pero, pero obviamente él se esforzó, caminó, también tuvo que estudiar la palabra, porque fue un niño, los papás lo tenían que llevar a la sinagoga. Eso Tuvo que dice la Biblia. obedecer. Tuvo que obedecer. Amén. Entonces, la enseñanza del día de hoy puede sonar muy carnal, muy simple. Carnal en el sentido de que, ¿qué me importa a mí que Dios haya sido hombre? Sí importa. ¿Por qué? Porque estaba en el plan de Dios desde la eternidad. Sí importa y es importante. ¿Por qué? Porque si Él no viene a la tierra y es humano, ¿cómo iba a morir? Es importante, ¿por qué? Porque a través del sacrificio de Jesús, usted y yo estamos conectados el día de hoy hablando de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera sido humano, Él no entendería los dolores de nuestro cuerpo. Sí, amén, amén. Por eso dice, molido por nuestras transgresiones, golpeado, Sí, amén, etcétera, amén. etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Muy bien. Fíjese que Dígame. lo que dijiste, o sea, me gustó y al final yo creo que es la finalidad que Dios hizo también para que viniera Cristo a la tierra, o sea, de hacerlo cercano, que no es un Dios lejano, sino un Dios cercano a nosotros que se compadece, como dice la palabra, de todo lo que vivimos, ¿verdad? De todas las situaciones. Porque a veces tenemos un Dios que está lejano o pensamos que hay un Dios que está ahí en su trono y que no le importa nada de lo que vivamos, pero a Él le importa todo lo que vivamos, o sea, toda situación. Un día escuché por ahí y me encantó porque a veces nos vemos así las cosas como a Dios le importa hasta lo que tienes que pagar, a Dios le importa tu deuda o lo que tienes que pagar, claro, le importa todo de nosotros, hasta lo más mínimo. Entonces me impactó eso que dijiste, o sea, ¿verdad? A lo mejor, o sea, así lo veo, lo hizo, Dios hizo que viniera a la tierra para que pudiéramos tener esa interacción así cercana con Él Amén. y que es nuestro Padre. Amén. Quiero leerte el primer versículo antes de terminar, con el que comenzamos. En otra versión dice, la palabra se hizo hombre. ¿Quién es la palabra? Jesús. Se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Mira qué hermoso. Otra versión, otra traducción de la Biblia dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Muy bien. Me voy a desconectar de YouTube porque ahora vamos a conversar un momento.